personas. Otra foto bien bonita es cuando usted sale al otro lado del arco y en base a esta abertura va y toma una foto allí del volcán del agua, pero desafortunadamente el volcán del agua no está visible, por decir, hay nubes y no te dejamos hablar del volcán del agua. Bueno, ahora sí voy a hablar de lo que venimos a hablar, del convento, más que del convento, del arco de Santa Catalina. Este es el arco de Santa Catalina. ¿Qué es el arco? El arco es lo único que queda del convento de Santa Catalina. El convento era un convento bastante grande y lo único que queda de ese convento es este arco. Algo distingue a Guatemala es este arco. Realmente es el arco de, podríamos decir que es lo más fotografiado de Guatemala. Todo el mundo que viene a Antigua, bueno, de Guatemala, no de Antigua más exactamente, cualquier persona que viene a Antigua viene y hace la fotografía de este arco. Recuerde que este arco es lo único que queda, oigan bien, lo único que queda del convento de Santa Catalina. Ahorita voy a mostrar, recuerde que estamos hablando de Santa Catalina de Siena, la del monte Sinaí, hace referencia a ella. Entonces el arco, ¿qué pasa? El arco está, como se puede observar, está rematado por un pequeño torreón. Este es el pequeño torreón. El torreón lo colocaron posteriormente. El arco fue levantado en el siglo XVII, más exactamente lo hicieron en el año 1693 y lo han reconstruido varias veces. La última reconstrucción fue después del terremoto que se hizo en 1773, que fue el famoso terremoto de Santa Marta, ¿no? La función original que era unir dos alas, unir el ala derecha con el ala izquierda. ¿Qué pasaba? Vamos a contar la historia. Resulta que el convento de Santa Catalina era un convento de reclusión. Era un convento, el convento de Santa Catalina era un convento de reclusión. ¿Qué significa que es un convento de reclusión? Simplemente es que estaban recluidas las monjas, estas personas, y no podían visitar o no tenían contacto con la calle. Al no tener contacto con la calle no podían salir. ¿Qué sucedió? Lo primero que sucedió es que estaba el convento en uno de los lados. Resulta un poquito más retirado porque había unas personas hablando. Bueno, lo que estábamos diciendo simplemente era de reclusión. Esta es parte del convento, se ha dicho de paso. Mire el arco de Santa Catalina, el convento está del lado izquierdo y mire la forma en cómo está todo destruido. Entonces era un convento de reclusión. ¿Qué significaba un convento de reclusión? Que simplemente la gente no podían ver las monjas, no podían ver las personas que estaban adentro. Entonces, ¿qué pasó? El convento estaba en uno de los lados. Al estar en uno de los lados no había ningún problema, la gente simplemente, las monjas o las personas que vivieran ahí, pasaban de un lado, en el mismo lado, caminaban por un lado. ¿Qué pasó? El convento se fue creciendo el convento, entonces hubo un problema, querían comprar la propiedad del fijo, querían comprar la propiedad de acá. Los señores de acá dijeron, no les vendemos. Como no les vendemos, ¿qué problema? No les vendieron los de atrás, no les vendieron los de adelante, no les vendieron en ningún lado, entonces ¿qué tuvieron que hacer? Comprar los del otro lado. Estaban acá, compran acá. Como compran acá, en esa época no había ningún arco, porque no había ningún arco. ¿Qué sucedió? Resulta que compraron al otro lado. Pero entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Resulta que esto es un convento de reclusión. No pueden las monjas, no pueden las personas salir de un lado para el otro por la calle, porque sería no de reclusión, ya no sería reclusión. Entonces lo que primero le dicen a ellos al municipio, a la parte colonial, señores, denme permiso para tapar la calle, para hacer una pared aquí y poder hacer yo una pared y pasar de un lado para el otro. Recuerde que esto es un convento, que necesitamos que nos colaboren, todo el cuento. ¿Qué dijeron ellos? No, señores, los vecinos se negaron, los vecinos, todo el mundo, cómo van a cerrar las vías y todo eso. Entonces se les ocurrió la idea de hacer este arco. ¿Para qué? Para pasar de un lado, que tenían una propiedad de un lado, al otro lado, para que no pudieran ser vistas. Entonces ahí sí quedaría el concepto de reclusión completo. No se verían. Al no verse, compraban el concepto. Por eso se hizo este arco. El arco es la finalidad de cumplir el objetivo del convento, que era un convento de reclusión. Después de tener claro el concepto, les vamos a hablar un poquitico del arco. El arco está rematado, se puede observar prácticamente con un pequeño torreón. Ese pequeño torreón tiene, esto lo hicieron después, ¿no? Después del arco, porque la finalidad era hacer el arco primero, hacen posteriormente un pequeño torreón. Y lo hicieron posteriormente, ¿no? El arco fue levantado, como estábamos diciendo, en el siglo XVII, lo hicieron más exactamente en un año que es el año de 1693. Y después, como va esta antigua, recuerda que ha tenido muchos terremotos. Hubo un terremoto que se llama el terremoto de Santa Marta, que fue en 1773 y fue reconstruido después de eso. La función original, como estábamos diciendo, era unir las dos alas del convento, porque necesitaban unir las dos alas del convento. Lo fundan en 1613, el convento fundado en 1613 y creció tanto que en 1693, ahí es donde viene el problema, vieron la necesidad de agrandar y ocuparon el otro lado de la calle, como habíamos dicho, como era de reclusión, necesitaban pasar de un lado a otro y utilizan el convento. El convento posteriormente, a pesar de los terremotos, tuvo otra restauración, la tienen en el año 2017, y esta restauración la hizo un arquitecto que es bastante conocido, que se llama Osmin de la Maza.
Él tuvo muchas reconstrucciones, porque recuerden que esta ciudad es una ciudad de muchos terremotos. Antigua y Guatemala en términos generales, pero Antigua ha tenido muchos terremotos. Prueba de eso es que uno de los terremotos de 1773 hace que la capital la pasen de aquí de Antigua, de Antigua, y la pasen para donde es actualmente, que es la ciudad de Guatemala, ¿no? La ciudad de Guatemala. Las restauraciones han sido varias. Una se hizo en 1853, por dar un ejemplo, la otra se hizo en 1890, otra en 1942, y otra la hicieron en el 2012, que es la que estábamos hablando, que fue la última restauración que la hizo este señor que se llamaba el arquitecto Osmin de la Maza, ¿no? El reloj, cuando lo colocan, el reloj lo colocan mucho después, lo colocan después, en la época más o menos después del arco, y lo colocan alrededor de 1890. Uno mira el reloj, que podemos observar en el reloj simplemente, si ustedes pueden observar al lado izquierdo y al lado derecho, tienen lo que llaman ellos columnas salomónicas, adornadas con hojas de parra, están adornadas con hojas de parra. El reloj no es un reloj cualquiera, es un reloj francés, es de la marca que llaman ellos, es una marca especial, que es la marca Lamy & Lacroix, así es la marca del reloj, y es un reloj de cuerdas, le dan cuerda a este reloj cada 3 días. Colocaron este reloj, lo colocaron en la época del gobierno del general Jorge Ubico. Hablo de Jorge Ubico, ¿por qué? Porque Jorge Ubico fue una persona interesante. Me parece como interesante porque él cumplía años, y cada que cumplía años hacía una construcción muy grande, no para él, bueno, y sí trabajó también para él, hacía una construcción muy grande para Guatemala o para Antigua, por donde fuera, para festejar su cumpleaños, pero esa construcción naturalmente le quedaba al gobierno, le quedaba a la ciudad. Eso se caracterizaba se caracterizaba este general que fue mucho tiempo gobernó aquí en Guatemala, que se llamaba Jorge Ubico. En cuanto al nacimiento del convento, podríamos decir lo siguiente. Él nace, vamos a hablar un poquitico, bueno, con el fondo del arco de la Santa Catalina. Voy a hacer una aclaración que relativamente creo que puede ser interesante. Este convento de Santa Catalina, bueno, estamos viendo simplemente el arco, pero el convento de Santa Catalina nace cuando cuatro monjas de otro convento que se llamaba el convento de la Inmaculada Concepción de María, en 1609 piden permiso para hacer un nuevo convento. Ellas piden permiso para hacer un nuevo convento, y a ese nuevo convento le llamaron convento de Santa Catalina. A ella le dan permiso en 1613 para hacerlo, y luego el convento compró la propiedad enseguida, la propiedad del frente, porque la propiedad de los lados no se le dejaron hacer, no la dejaron comprar, y hacen un arco en 1693, el arco que vemos nosotros del año 1693, y todo nace, ¿por qué? Porque es un convento de reclusión. Como es un convento de reclusión, entonces simple y llanamente necesitaban que las monjas no tuvieran contacto con el pueblo, no tuvieran contacto con la gente. Al no tener contacto con la gente y el convento haber crecido y estar de un lado al otro lado de la calle, simplemente lo que necesitaron fue nuevamente hacer un arco para que pudieran pasar, porque ellas solicitaron al comienzo que cerraran la calle, el municipio no les permitió. Entonces así hicieron el arco, y ese arco se volvió uno de los símbolos, un símbolo, por no decir el símbolo más importante de aquí de Antigua, porque todo el mundo que viene aquí viene a tomar la foto de ese arco. Hay 2 fotos relativamente importantes, una que se hace en la dirección que estoy yo, que se ve el arco, y al fondo se ve la iglesia de la Merced. Esto es una foto relativamente bonita, pero la más bonita de todas es la que se hace del lado contrario, que se hace del lado de allá hacia acá. Y en ese, y voy a dar la vuelta, se ve supuestamente, bueno, se ve, lo que pasa es que no estamos estamos un poquito está tapado el volcán, se ve el volcán del agua. Se ha dicho de paso, mire cómo es la vida, simplemente como anotación, ya que tenemos un poquito de tiempo. El volcán del agua que usted ve al frente es que él convirtió a esta ciudad que es Antigua, la convirtió en capital. ¿Por qué la convirtió en capital? Porque resulta que ese volcán se llenó, y hubo unas épocas de mucha agua, llovió mucho, el volcán se llenó de agua, el cráter se llenó, la parte de aquí del agua colapsó y cogió esa agua y llegó a una ciudad que se llamaba Ciudad Vieja. Esa Ciudad Vieja murió, inclusive ahí murió la esposa de Pedro Alvarado, que se llamaba Beatriz de la Cueva. Esa señora Beatriz de la Cueva, al morir, mueren allá y pasan la capital de la Ciudad Vieja, la pasan a Antigua, y se convirtió, por ese volcán que se ve allá, que la toman la foto, se convirtió Antigua en capital. ¿Qué sucedió? Después hay un terremoto en 1773, el terremoto muy fuerte, acabó con Antigua. Entonces, ¿qué pasa? Esta capital dejó de ser capital del país para convertirse, una ciudad muy linda, pero para convertir a Guatemala, la ciudad de Guatemala ahora, que es la capital, en la nueva capital, debido a un terremoto que sucedió en esta ciudad, que fue el terremoto de 1773 de Santa Marta, se llamaba el terremoto de Santa Marta. Aquí atrás volvemos nuevamente a nuestro arco, que es lo que nos interesa. Ven, aquí tengo la patrona, voy a tomar aquí a la patrona, dice que me va a tomar una foto.
yo aquí la voy a filmar aquí, no sé cómo es que hay muchas luz, no sé si estamos saliendo bien. Entonces simplemente ese convento es uno de los símbolos de Antigua, y diría yo que es la parte más fotografiada de Antigua. Todo el mundo que viene a Antigua y en cualquier diapositiva se encuentra este monumento, que simplemente es lo único que queda de ese convento maravilloso, que era el convento de Santa Catalina. Bueno, hoy desde ese arco maravilloso, desde San Catalina, de la ciudad de Guatemala, de la ciudad de Antigua, perdón, de Guatemala, mañana...